Aquí no se salva nadie, todos somos jineteros. Lo digo. Bueno, pues, buenas a todos. Después de este largo viaje, estamos finalmente con nuestro querido Oliet, el escritor Oliet Rodríguez Moreno, un amigo de hace muchos años y, a mi entender, un escritor que se caracteriza, a mí me gusta, por su gran desenfado al escribir, su sinceridad y su inocencia en gran parte, que rayando todos los límites, raramente llega a la verdadera vulgaridad, y eso lo hace verdaderamente especial. Espero que disfruten esta entrevista. Sin más, aquí estamos con Oliet Rodríguez Moreno. Oliet, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Encantado, siempre muy bien contigo. Yo contento de estar aquí. Gracias por haberte tomado el tiempo de llegar hasta aquí, ¿no? Bueno, para mí es evidente, es un gran placer también. A ver, dinos, Oliet, ¿en qué barrio naciste y dónde naciste? Bueno, yo nací en La Habana. Nací en La Habana y en Centro Habana. Nací en Centro Habana por detrás del mercado de Carlos III. Sí, La calle Árbol Seco, todavía no se olvida, Árbol Seco, entre Sitio y Maloja. que hoy está verdaderamente seco. Bueno, es una de las zonas que cuando llueve un poco La Habana se inunda, ¿no? Esa es Sí. una zona baja. Pero bueno, nací allí, pero allí estuve hasta los 6, 7 años. Después me mudé a Santo Suárez, que es lo que yo considero ya mi barrio, ¿no? Tu verdadero barrio de Sí. la adolescencia. Claro. Claro. Santo Suárez, Santa Catalina, María Rodríguez, esa zona, el Mónaco. María Rodríguez, claro, el Mónaco. Ajá. Y entonces allí fue donde estudiaste. Estudié allí, estudié la primaria, la estudié en esa zona, pero ya desde la escuela Guayo se llama, pero ya desde Conozco Guayo. desde séptimo, una de las escuelas que siempre fue escuela, ¿no? Hay muchas escuelas en Cuba ahora que eran casas antiguas, Sí. pero Aguayo siempre fue una escuela, creo que era no sé si era de monjas, ¿verdad? Sí, era una escuela religiosa. Pero una escuela muy buena, ¿no? Es decir, en aquellos tiempos todavía se mantenía, ahora no, ahora ya parece otra cosa, pero en aquel tiempo se estaba muy bien. Pero bueno, en séptimo grado empiezo a estudiar en la Lenin. En la Lenin, donde terminaste la Pasé secundaria secundaria y el preuniversitario. Pasé 12 años bueno, en Cuba se le dice beca, ¿no? Beca aquí es otra cosa, Sí, claro. pero es como un internado, ¿no? Sí, es una beca, pero sin dinero. Claro, pero Claro. en Cuba le dicen beca. Pero estuve allá 6 largos años. Así ¿no? que en la escuela Vladimir Ilich Lenin, Una escuela que fue fundada por Brezhnev. por Brezhnev. Fue Ajá. fundada por Brezhnev. Recuerdo su visita a La Y Habana. Fidel Castro. Recuerdo a Brezhnev. ¿No? Y allá. Pero, es decir, era una escuela donde te preparaban muy bien. Es decir, había muy buenos maestros. En aquella época la preparación era muy buena, sin duda, Sí. ¿no? Y ven acá, una pregunta, quizás un poco indiscreta. Ujú. ¿Hasta qué momento estudias en la Lenin? ¿Te botaron de allí o terminaste No. verdaderamente? Yo siempre fui muy buen estudiante, eso sí, no Sí. puedo negarlo. Yo era muy buen estudiante y bueno, y estudiaba bastante. Siempre te conocí como un tipo disciplinado. Sí, era muy disciplinado, yo sacaba buenas notas. Y Gusano te volviste después. después, en aquella época yo puedo decir que casi que era revolucionario, ¿no? Claro, Estaba muy influenciado, bueno, en la Lenin, por supuesto, ¿no? claro. Allí nosotros Estudiantes ejemplares sí, de una nosotros gran revolución. teníamos que discutir los discursos de Fidel y todas esas cosas, ¿no? ¿No? Pero estudié mucho y sí, terminé la Lenin, incluso terminé a 12 grados con buenas notas, ¿no? Y así es como llegas a la universidad en Cuba. Sí, y en Cuba decido, después que saco la Lenin, que tenía muy buenas notas, podría decir que yo hubiera podido estudiar lo que yo quisiera, pero escogí ingeniería mecánica. No creo que haya sido una vocación fuerte la que yo tuve, pero era bueno en matemáticas, de diseño, es decir, diseño me refiero a planos de piezas y esas cosas, ¿no? Dibujo técnico creo que se llamaba. Era bueno en eso, matemáticas, física, y bueno, me llamó la atención mecánica, además de que
Bueno, estamos hablando año 89, que empiezo a Claro, que estudiar. es el famoso sistema SCAT, se llamaba, ¿no? Sí, Que pero era de diseño. donde no solo eso, es decir, el futuro de Cuba iba a ser Claro, de mucho ingeniero mecánico, ¿no? Cuba tenía mucho, mucho Ah, futuro. probablemente se iban a hacer fábricas de carros y todo, ¿no? Claro, O industrias de, ¿sabes? ¿No? claro, claro. Entonces estudié 5 años ingeniería en construcción de Una maquinaria. central nuclear también, Claro, que podemos iba a decir. estar enclavada en el mismo medio del país. Y sí, yo estudié ingeniería mecánica, pero bueno, en aquel momento yo fui el último, es decir, cuando yo empecé a estudiar en la CUJAI, habían varias carreras de ingeniería mecánica, estaba mecánica industrial, termoenergética, mecánica automotriz y construcción de maquinaria, que fue la que estudié yo, Sí, que era la que más plazas tenía. Y bueno, yo terminé siendo el mejor estudiante de construcción de maquinaria de mi graduación. y ahí terminaste tu carrera en la universidad, en la CUJAE, ¿no? En la CUJAE, los 5 años, muy bien. ¿Qué quería decir CUJAE? Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría. Que Bueno, sí, después ahora ya todos lo saben. Ciudad Universitaria José Antonio Echeverría. También puedes llamarla IPSJAE, que es Instituto Superior Politécnico José Antonio Echeverría. Claro, en ambos casos el mismo hombre Pero asesinado por culpa de Fidel Castro. La CUJAE tiene una historia interesante, porque la CUJAE, es decir, el nombre CUJAE es lo original, ciudad Sí, universitaria, porque estaba planeado hacer una ciudad universitaria. Claro, Después, la revolución tenía muchos planes. al final salió mal, ¿no? Pero bueno, es decir, resulta, estoy hablando de memoria, puedo cometer Sí, algún sí. error, que estaba, es decir, la inversión, el dinero de la inversión estaba garantizado por organismos internacionales. Y entonces iban a hacer una construcción. De hecho, los que conocen un poco de geografía de La Habana, iba a Sí. estar desde lo que es la CUJAI hoy hasta 100. Sí, sí, Todo claro, eso. claro. Y Incluyendo el aeropuerto, San Antonio de los Baños, bueno, no tanto. Santiago de Cuba. Pero sucede, ya te digo, sucede que como eran organizaciones civiles las que estaban apostando el dinero, no aceptaban que hubiera cátedra militar en la CUJAI. Claro, Y entonces los que tomaban las decisiones dijeron que sí, que tenía que haber cátedra militar necesariamente. Las organizaciones internacionales cortaron el dinero y la CUJAI se quedó reducida qué pena. a quizás mucho menos lo que es hoy. Después se hicieron otras cosas, porque cuando yo empecé en la CUJAI todavía había Cuando tú construcciones. estudiaste aún había todas aquellas... Aún había construcciones, ¿no? Claro. Y además los sistemas informáticos y todo eso eran aún los disquetes estos Sí. famosos. ¿Eran aquellos disquetes perforados Es o decir, ya había cambiado? no, es decir, yo en la CUJAI prácticamente comienza, ¿no? En esa época, tal vez al inicio, casi que yo entro en el 89 con los disquetes perforados. Pero A la final de la tarjeta perforada. no, yo aquella. entro con los disquetes que eran más o menos de ese tamaño, ¿no? Los más A lo más grande, lo más grande. Y después pasa a 3,5. En el tercer año los disquetes se reducen. Sí, E incluso cuando termino es que comienza el mouse, o por lo menos a usarse el mouse. sí, claro. Cuando yo salgo de la CUJAI es que empieza el mouse con el Windows. Hasta ¿no? ese entonces había el teclado con el sistema 2. MS2. Ajá, 2. ¿no? De hecho, la tesis mía de graduación está hecha en un procesador de texto de MS2, ¿no? Que está Sí. hecho con letras un poco... Y bueno, cuando terminas comienzas a trabajar. Termino y comienzo a trabajar en el polo científico. Bueno, eso es una parte importante, pero me interesa saber, como estoy seguro que le interesa saber a todo el mundo que te ve en esta entrevista, que es completamente tuya, ¿cuándo y por qué decides irte de Cuba? Bueno, mira, es decir, como te dije, yo tuve muy buenas notas también en la CUJAI, es decir, como ya te dije, fui el estudiante, el mejor estudiante de mi graduación de construcción de maquinaria, y yo quería seguir estudiando, a mí me gustaba estudiar en general, y yo quería hacer una maestría, quería hacer un doctorado. Entonces comienzo a trabajar en el Centro de Investigaciones Científicas, el CENIC, Centro Nacional de Investigaciones Científicas, y a la par comienzo a buscar becas donde estudiar en otras universidades, y de pronto me aparecen, es decir, con las notas que yo tenía,
yo tengo aceptación de un montón de universidades en España, 4 o 5 universidades en España, 2 o 3 en Estados Unidos. Las de los Estados Unidos eran un poco más, sí me aceptaban, pero no pagaban. Pero en el caso de las españolas, sí había un programa de becas en la Embajada Española, porque podían aplicar los que querían estudiar en España. Y de hecho, sí, lo único que tenían que tener era la aceptación del trabajo. Yo voy a mi trabajo y le digo, mira, yo tengo todas estas aceptaciones de las universidades, solo necesito que tú me des el sí, ¿no? Para yo poder aplicar. Y me dijeron que no, que yo era muy joven. Y entonces esa fue la primera gran decepción que yo tuve. Y a partir de ahí fue casi que una decepción tras otra. Y bueno, termino ya deseando crecer, ¿no? Porque además de eso, yo trabajé en el CENIC unos, digamos, 4 o 5 años, ¿sí? Y prácticamente no hice nada, ¿no? El CENIT es el Centro de Investigación Científica. Sí. Ahí supuestamente yo debería haber diseñado equipos médicos, ¿no? Pero okay. No. Ok, ¿y es ahí donde comienzas a escribir o es más tarde? Yo ya desde la CUJAE ya empiezo a hacer algunas cosas. Pero lo hacía sin pretensiones ni de publicar, es decir, era simplemente un impulso y podía escribir un cuento o un poema, cosas así, ¿no? Sin pretensiones, simplemente algo que necesitaba. ¿Escribías para ti? Escribía para mí, entonces ya es más o menos terminando la universidad que ya yo tenía como unos 8, 9, 10 cuentos escritos y entonces tuve la oportunidad de enseñárselos a un escritor, ¿no? Alguien que trabajaba creo que en la UNIAC o algo así, que era conocido, se los mostré y entonces él me dijo que estaba bien, pero que le faltaba maldad a lo que yo escribía, ¿no? Sí. Que era muy ingenuo pero que siguiera escribiendo. Una gran parte de esa ingenuidad te queda aún hoy. Es posible. Que yo la siento, esa, como quien dice, esa... Es como una bondad oculta, diría yo. Sí, demasiado bondadoso. Es un poco como esa inocencia, como ¿no? Como un osito de peluche. Sí, esa inocencia escondida detrás de ese escritor que quiere ser cortante, claro, evidente. Pues entonces cuando sucede eso, yo de alguna forma, yo no voy a decir que me traumatizo, pero yo digo, bueno, no soy tan bueno. No vale la pena seguir intentándolo y de alguna forma se detuvo, ¿no? Seguí escribiendo, pero no con tanto énfasis y no lo tomé tampoco mucho más en serio. Cosa que viéndolo desde ahora fue una falsa interpretación de lo que me habían dicho. Es decir, cualquier cosa que tú escribas por primera vez va a ser una basura, ¿no? Y entonces, después de haber intentado salir de esa manera hacia el exterior, a tener otras posibilidades, se te presenta un día la idea en la cabeza de salir a Europa. Bueno, a ver, cuando yo quería irme de Cuba, yo me hubiera ido a Zimbabue. Libera un poco el micrófono, ahí. Sí, está bien. Yo me hubiera ido a Zimbabue si hubiera tenido la oportunidad. Angola. De hecho, y no es mentira. Bueno, yo me apunté en el bombo, yo ya había empezado el bombo es la lotería de visas. ¿sí? Americana, yo había empezado el proceso para aplicar para irme a Canadá. Sí. Y bueno, al final yo no sé si eso era verdad o era mentira, pero yo me había inscrito en un lugar donde buscaban personas para cosechar naranjas en Australia y en California también. Bueno, manzana, naranja, da igual, ¿no? Recogedor de naranjas en Australia. Cualquier cosa era mejor que Cuba. Incluso yo estuve también intentando trabajar en un crucero.
de recoger maletas, ¿no? Sí, es Claro, verdad. de lo que fuera. Pero no me aceptaron, no sé por qué, pero bueno, al final no me aceptaron, diría yo. Me alegro que no haya sido así, hubiera cambiado el Pero destino. cuenta entonces, cuando viajas a Europa, viajas primero a Alemania. Entonces apareció Alemania, ¿A claro. a qué región llegas? Llego a casa de Daniel. A mí, si no, pero bueno, la quiero decir, bueno, fue para mi casa, sí, claro, en aquel momento, pero inmediatamente Sí, la él región. buscó sus vías, ¿no? Es Yo, un tipo muy trabajador, pero lo que me refería, ¿a sí, qué región de Alemania? sí, a la región de la Renania, el A Palatinado, Renania, Rheinland-Pfalz, Rheinland-Pfalz. ¿no? La región de los vinos alemana. Pero bueno, yo llegué con muchos deseos. Yo tenía, Sí, sí, yo, 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 yo siempre digo, es decir, el motivo por que yo me fui de Cuba es porque yo no podía soñar. claro. Yo soy un soñador neto. De hecho, en uno de los libros míos, Un soñador y un gran trabajador. Es un tipo que siempre está haciendo algo. Un tipo siempre tiene deseos de trabajar. Fui testigo porque lo vi partir muy rápidamente hacia un mundo desconocido y de verdad que se las ingenió para llegar rápido y solo. Solo quiero decir sin mí, sin nada, sin ataduras. pero fue muy, yo diría que la experiencia fue yo podría decir que simple. A ver, tú estás en Cuba, yo viví en Cuba y Claro, yo en Cuba trabajaba por igual, por $10 al mes. claro. Y yo estaba todo el tiempo pensando cómo puedo ganar más dinero, ¿no? Y entonces, ¿cómo puedo buscarme un trabajo en el turismo? Y las opciones no existían, o por lo menos yo no las encontraba. Es decir, llegar a un país, a pesar del idioma, donde tú llegas en aquel momento que yo llegué al Ministerio de Trabajo y te encuentras en una computadora y escribes una palabra clave y te salen 20 empresas que están buscando Claro, que están personas con esa buscando gente, palabra clave, claro, con claro. esa dirección y está todo bien diseñado para que tú mandes tu currículum y te respondan o no, pero bueno, ya tú ves cómo la cosa empieza a funcionar. Eso para mí fue es decir, yo lo vi tan Ujú. fácil que Y entonces el primer trabajo que tú encuentras, si no recuerdo mal, sí. fue en una empresa de químicos famosa, ¿no? No fue en BASF, No llegó a ser, no llegó a ser no. BASF. Ahí creo que tuve una entrevista, pero al final no me aceptaron. Es decir, en Alemania en aquella época, estamos hablando año Sí, 2001, era un muy buen tiempo para ingenieros mecánicos. Es sí, decir, aquí en Alemania, por ejemplo, hay muchas empresas grandes, Mercedes-Benz, fabricantes de carros, otras empresas también grandes, que tienen una plantilla fija, es muy difícil desemplear a los trabajadores, y entonces cuando tienen altas y bajas de trabajo, subcontratan a otros trabajadores, y entonces hay muchas empresas que le ofrecen esos servicios. Es decir, empresas como serían claro. buró de ingenieros, oficinas de ingenieros, que ellos le ofrecen esos servicios para las Ujú. empresas grandes que subcontratan. Y entonces empecé a trabajar en una de esas empresas. Prácticamente los primeros 2, 3, 4 trabajos que tuve fueron en ese tipo de empresas, porque estuve saltando siempre. Es decir, yo diría que un promedio de 2, 3 años entre empresas buscando mejor salario. Es decir, la mejor Sí. forma de ganar más es cambiar de empresa. Y después de algunos años trabajando en Alemania, te vas a México Exacto. Es decir, yo para practicar el alemán. para practicar. Yo ya había tenido y había trabajado como en una de esas empresas subcontratadas en Mercedes-Benz durante casi 7 años en temas de climatización de autos, porque había hecho también una maestría en esos temas y tenía mucha experiencia en eso, en clima, es decir, sistemas de ventilación y de clima de autos. Sí. Y coincide exactamente que una empresa alemana que trabaja para Volkswagen está buscando un ingeniero con esa experiencia y que hablara alemán y español, ¿no? Es decir, prácticamente Tú, era yo, ¿no? claro. Entonces, funcionó todo muy rápido. Me invitaron a México, de hecho me pagaron un viaje a México para que fuera de visita, Sí. fui de visita, estuve con los mexicanos allá, los mexicanos
se enamoraron de mí, diría yo, ¿no? ¿Les gustó tu perfil? Bueno, el perfil que yo tenía, que era un Claro. perfil se adaptaba muy bien a eso, y enseguida la firma me hizo una propuesta irrechazable, ¿no? Para México, es decir, yo estaba en México como expatriado, es decir, estaba ganando salario alemán, condiciones de trabajo alemanas, Viviendo en México. viviendo en México. Casa pagada, Casa, carro, automóvil pagado por la empresa. escuela alemana de los niños, es decir, Y entonces allí te pones a escribir en serio. allí, es decir, allí yo siempre digo, es decir, allí yo regreso a la cultura latina. Es decir, Sí. fue para mí, diría que un reencuentro, podría llamarse así. Yo me había aislado de la cultura alemana, ¿no? Un poco adaptándome a la cultura alemana, el trabajo, y cuando llego a México me reencuentro con la cultura latina otra vez, porque los mexicanos son muy parecidos a los cubanos, ¿no? En cuanto al carácter, Claro. los tipos de conversación, ¿no? Me encuentro con eso y me siento muy a gusto, y entonces es cuando ya voy a regresar, que yo siento como un boom y empiezo a escribir prácticamente sin parar. También, es decir, yo pienso también que hay un proceso de distanciamiento. Por ejemplo, es decir, ¿cómo decirte? Por ejemplo, Vargas Llosa dice que la escritura es un proceso donde necesita cierto distanciamiento emocional Claro. de las cosas para poder escribir desde la inteligencia y no desde la emoción. Claro. Por eso yo pienso, si al final también, en todo este tiempo que pasó desde que yo me fui de Cuba hasta que yo empiezo a escribir, de alguna forma empiezo a acumular o a analizar, o mi subconsciente empieza a procesar toda esa información que yo me llevo de Cuba y que constantemente los alemanes o los mexicanos en este caso te están preguntando. Porque cuando tú llegas a un lugar como cubano, todo el mundo te dice, bueno, ¿cómo está Cuba? Y Sí. tú le explicas lo que tú viviste en Cuba, cómo está Cuba, y se lo Tú explicas, le explicas lo inexplicable. tú se lo explicas a tantas veces y a tanta gente que de pronto la historia empieza a tomar otro sentido. Y tú dices, bueno, se lo he explicado a tanta gente que yo necesito de alguna forma ponerlo en un libro. Pero yo no voy a escribir un libro de historia, yo tengo que escribir una historia que sea también... Y es en México donde escribes libros como este, como Fata Morgana, por ejemplo. El primer libro que yo escribo, ahí fue, es decir, en México escribí el primer capítulo de este libro. Sí. Fue Que me el- dijiste que lo querías reescribir. Lo quiero reescribir. Si este fue el primer libro que yo escribí, Bota Gorda, me encanta el título me parece genial. Este libro hace alusión al dominó, se llama Bota Gorda. Los cubanos le decimos bota gorda a ese que no se queda con las grandes fichas, con el doble 9 Claro. y eso, porque parecen ser muy pesadas y al final del juego cuentan muchos puntos que te hacen perder. Y bueno, Bota Gorda, yo la leí en su época y me gustó. Dice él que no, que el libro no sirve para una mierda y que lo quiere escribir otra vez. Lo quiero escribir otra vez. Pero bueno, como tú dices, sí, ahí yo pienso que empieza también eso que tú dijiste del desenfado, porque el Botagorda es un tipo que anda por la vida Sí, sí. sin coger mucho lucha con Sí, la sí. vida. Es decir, el buen jugador de dominó no es un Botagorda. No, claro. Él juega. Él juega, él analiza El Botagorda juego. echa El los números. Botagorda no piensa tanto Claro. y siempre está soltando lo que más le pesa. Sí, las Claro, cosas. claro, Entonces claro. él vive un poco así, un poco desenfadado, como tú dijiste que... Claro. Porque este libro, es decir, yo diría que es muy autobiográfico. Sí, Yo creo que es el Claro. libro más autobiográfico que yo he escrito. que yo he escrito. Pero bueno, este libro que a mí me gustó y que él dice que es una mierda, yo, por supuesto que estoy esperando que lo Que escriba. lo leyó mucha gente Que lo también. escriba de nuevo para volverlo a leer. Pero me gustó muchísimo el título. Me gustó muchísimo el título. Y pienso que aunque le escriba 1000 veces, siempre va a tener No, lo un que gran quiero, interés. Lo que quiero es escribirlo, pero sin que pierda. Porque el libro, es decir, mucha gente que lo ha leído, el libro narra el desencanto de un joven Sí. cubano que tenía sueños y que de pronto empiezan a romperse los sueños Como tú. uno tras otro y al final decide, irse de Cuba, ¿no? Pero es el camino
del desencanto. Sí. Y en el caso, por ejemplo, de Fata Morgana, háblame de Fata Morgana, porque sé que es un libro que tú quieres. Fata Morgana, para mí, desde mi punto de vista, yo siempre digo que es el mejor libro que yo he escrito. Sí. Sí. ¿Por qué? Ese libro, bueno, yo primero escribo una versión inicial que le puse a Contraluz, se llamaba, que también lo tenía en Amazon, pero lo volví a quitar porque nació Fata Morgana. Pero a Contraluz era como un sueño un libro un poco simple, como una historia de amor, vaya. Y entonces, Él habla de este libro, A Contraluz, sí, que se convirtió en este libro. en este Fata Morgana. Pero bueno, sí. Me gustaba mucho también la portada y todo, de A Contraluz. Pero digo, es un libro muy simple. Entonces, cuando yo termino de escribir A Contraluz, empiezo a estudiar diplomado de escritura literaria en México. En México. Online, en el Centro Mexicano de Escritores. Aprovecho para darle un poco de propaganda porque realmente aprendí mucho con ellos. ¿Y dónde está esa escuela que pasaste? Eso está en Ciudad de México. Pues. Sí. Pero también se pueden hacer los cursos online. Yo los hice todos online. También aproveché, es decir, era el tiempo de pandemia y la escuela estaba completamente sí, eso todo lo cambió. Online, cosa que aproveché. ¿Y dónde está esa ciudad donde trabajaste en México? ¿Qué ciudad? Es Puebla, la ciudad de Puebla. Puebla. Okay. La ciudad de Puebla, que es la ciudad donde están los talleres de Volkswagen, VW. Los mayores talleres fuera de Europa, de Alemania. ¿Y cuál es tu experiencia en México? ¿Es lindo México? A mí me gustó mucho. Yo digo siempre que esos 3 años... A tu vista, a tus ojos, es lindo México. En los 3 años que yo viví en México, desde 2015 a 2018, fueron los mejores 3 años de mi vida. Bueno, hasta ahora, ¿no? Ahora también estoy viviendo los mejores años de mi vida. Pero antes de eso fueron esos 3 años en México. Claro, porque también tenía un estatus de vida, tenía un salario alemán, condiciones de vida sí, alemán. Claro, vivía muy bien. Tenía mucho dinero, y lo disfruté mucho. Sí, conocí bastante México. Se quedaron muchísimas cosas por conocer, pero México es un país muy lindo, las personas son muy amigables. Muy amigables, muy simpáticas. Las mujeres en México, dime, sé sincero conmigo, porque te veo riéndote. Hay de todo, ¿eh? Las mujeres, sí, no, yo quiero que tú me digas sinceramente, te voy a preguntar la pregunta entera y después tú me dices lo que tú quieras. ¿Son verdaderamente lindas las mujeres mexicanas o son esas que uno ve en las películas de cowboy de Pancho Villa, Cantinflas, eso, que tienen bigote y culo de cucaracha? Esos son los americanos que tienen ese prototipo de mujer mexicana, pero las mujeres mexicanas son muy bonitas. Pero las lindas, pero como ¿en qué ciudades están las lindas? Pero por ejemplo, mira. Porque las de las películas americanas de los años 60 eran muy feas. Las mujeres de Guadalajara son mujeres muy bonitas. Tapatías le dicen los mexicanos. ¿Tapatías? Sí. Son de esa zona, Jalisco, Guadalajara. Son mujeres muy bonitas. Por ejemplo, las veracruzanas son mujeres muy bonitas también y muy calientes, ¿no? Ah, sí. Las jarochas, que como que le dicen, ¿no? Son mujeres fieras, Tiene experiencia. Tiene una gran experiencia. Yo en México, nuestro querido escritor. Realmente yo en México en ese aspecto se pudo estar mejor, ¿no? No vamos a abundar en ese tema. Pero las mujeres mexicanas son muy bonitas, realmente. Son lindas, ¿verdad? Sí. Pero a ver, más que bonitas, diría yo, no solo la mujer mexicana, en general, las mujeres latinas, algunos países un poco más que otros, pero lo que cambia es la sensualidad y la feminidad de la mujer, ¿no? Sí. La forma de presentarse, si tú puedes decir. Bueno, sé que se arreglan muy bonito, claro. Son muy coquetas. Sí. Yo realmente en persona conocí solamente a una y tenía más bigote que yo. Pero bueno, conocí solamente a una, no es referencia. Pero por ejemplo, mira, ya hay sí. Y la conocí en Portugal. Es decir, bueno, pero era portuguesa a lo mejor. No. Ella decía que era mexicana. Pero por ejemplo, se parecía mucho a su abuelo por la barba.
Pero sí, no, yo realmente de México tengo recuerdos muy bonitos. Sí, Aunque bueno, aunque la salida fue un poco abrupta, ¿no? abrupta. Sí, me dijiste que Sí, habías tenido problemas con la mafia claro. mexicana. Sí, a ver, de alguna forma todo, yo creo en el destino, ¿no? Sí, Y a veces el destino te manda señales, ¿no? Y te enseña el camino por el que tienes que ir. Tú a lo mejor no quieres, pero él te vuelve a insistir y te... claro. Y allá en México, estando todavía, es decir, ya viviendo allá, porque yo incluso pensé realmente quedarme a vivir en México. Quedaste definitivamente en Quedarme a vivir México, definitivamente en donde te México, iba sí. también, además. Me iba bien, yo me sentía muy bien realmente, y yo incluso intenté hacer una empresa. Yo iba a hacer una empresa de que ofrecía servicios a otras empresas de diseño, que era lo que yo trabajaba con un Sí. programa CAD de diseño de piezas, pero no funcionó. Es decir, intenté, fundé la empresa, empecé a buscar clientes, pero no hubo clientes. Pero bueno, en esa vorágine recibo una llamada por teléfono donde me dicen que son los Zetas. Los Zetas, bueno, yo creo que todavía existen, pero en aquel Sí. momento eran uno de los carteles de la droga más sanguinarios, Como el ¿no? cartel de Sinaloa, Claro, como, es decir, claro. eran unos de los que luchaban Los entre ellos. asesinos que Los degollaban Zetas, los gente. Zetas eran, es decir, el cartel de los Zetas se forma a partir de militares, ¿no? Sí. Es decir, yo creo, estoy hablando de memoria, hubo uno de los carteles de la frontera, no me acuerdo cuál era, que contrataba a militares para hacer de sicarios que los protegieran, Ujú. pero llega un momento en que los militares dicen, bueno, ¿y por qué no somos nosotros ¿Y los por que qué tienes hacemos el cartel? problema tú con esa gente? No, simplemente parece que no sé cómo, pero llegó a Se algún dieron cuenta que tú tenías que una yo buena tenía una posición. buena posición y entonces me llaman y me dicen que bueno, que les pague, no sé, creo que fuera $10,000 y no pasaba nada para que me dejaran tranquilo, ¿no? Sí, era como pagarles Claro, un, un rescate por algo, sí, una... yo me asusté mucho, claro, pero tampoco, bueno, al final no les pagué, ¿no? Pero, es decir, Bueno, no les pagaste porque te fuiste. sí, pero bueno, entre que me llaman y me voy, pasan unos meses, ¿no? No me voy al momento. Tenía, sí, mis hijos estaban en la escuela, Tuviste eh, suerte. tuve suerte, sí, o simplemente podría ser, es decir, muchos amigos míos me dijeron que, que no era una amenaza real, ¿no? Bueno, yo de Sí, todas quizás formas, no eran ni siquiera los verdaderos Zetas, ¿no? es muy probable, muchos me dijeron que, por ejemplo, que eran personas que se agenciaban el teléfono tuyo, te Sí. llamaban para ver si te daban Te dinero, pero pedían un bueno, rescate, intentaban sobornarte. de todas formas yo Bueno, nunca estuve seguro. Cuando sucede eso, a la par de eso, el proyecto que yo estaba trabajando se acaba, la empresa intenta de alguna manera un poco, eh, de manera no normal, intentar que yo pida la renuncia para que me vaya. sí. La casa que yo tenía en Alemania, los que la estaba alquilando me dijeron que se iban. Entonces Sí, todo coincidió empiezan con que debías a regresar. suceder unas cuantas cosas que dije, no, ya son demasiadas señales, yo tengo que regresar. Y entonces, bueno, ya tomo la decisión y de alguna forma me busqué los métodos. La empresa quería que yo renunciara porque yo tenía, si me debían pagar 6 meses si ellos me despedían. Sí. Y entonces yo me busqué, me agencié los métodos para que ellos me despidieran. Al final me despidieron, no me quisieron pagar. Bueno, al final yo me fui de México, me vine a Europa sin trabajo nuevamente, a buscar trabajo. Me fui de México y bueno, empecé un proceso allá para que me Y pagaran la indemnización. recomenzaste en Alemania. ¿En qué etapa estás ahora? Bueno, yo regreso y prácticamente al año o a los 2 años, yo regreso en 2018, pero bueno, a mediados del 2018 seguí trabajando, pero bueno, ya regresé con el deseo de tomarme en serio escribir, ¿no? Y ya te dije, a los 2 años de regresar empieza la pandemia, yo regreso en el Y ahí 2018, escribiste mucho. y aprovecho la pandemia porque en la pandemia
En la pandemia no pude trabajar, estuve 6 meses en la casa, confinado. Aproveché para escribir y para hacer el diplomado. Estudié mucho, estudié en este diplomado de México, estudié teatro, poesía, cuento, novela latinoamericana, escritores ingleses, es decir, fue una... Claro, lo que uno aprende nunca está de más. Es decir, una de las cosas más importantes, leí buenos libros. Es decir, yo siempre digo, el que quiera escribir, lo principal es leer. Leer y leer. Leer, pero leer sobre todo literatura, leer buenos libros, sí, claro. Leer clásicos. Leer literatura, no leer las cosas que por ejemplo, se leen hoy. Este libro, Fata Morgana, yo diría que si yo no me hubiera leído a Virginia Woolf, la señora Miss Dalloway, y no me hubiera leído a Faulkner, claro, o me hubiera leído a Joyce también, me hubiera costado mucho trabajo. Nunca hubieras podido escribir pero por eso con esa seguridad. Cuando yo, es decir, después de ese año de estudios, yo adquiero una serie de conocimientos o de técnicas que me dicen, no, espérate, este libro que es una novelita rosa, diría yo, lo voy a convertir en otra cosa que me parece mucho más interesante. Y es que nace este libro, Fata Morgana, que es, ya te dije, está escrito a través del flujo de conciencia, ¿no? Flujo de conciencia que es, el narrador está todo el tiempo en la conciencia de la persona, es decir, son pensamientos, pero te da mucha libertad, las cosas, es decir, un poco caótico, el pensamiento de los seres humanos es caótico, también no es lineal, tú puedes estar pensando ahora y de pronto hacer un recuerdo, pero me parece muy bien, por eso te digo, de este libro yo estoy muy satisfecho, yo estoy del resultado de este libro, que de hecho después que lo escribo, lo empiezo a buscar como editoriales y Iliada Ediciones de Amir Valle en Berlín me lo publicó. Y ven acá, ¿te gustaría irte algún día de Alemania? Pues saben que estamos en Alemania, donde vive Olliet. Yo he venido aquí en el Bosque Negro a visitarlo, claro que sí, en la Selva Negra se llama esto, la Selva Negra, que es donde él vive. Pero yo estoy siempre preguntándole a mis amigos qué quisieran hacer en un futuro lejano o no. Y entonces estoy prácticamente convencido de que él no quisiera continuar aquí toda su vida. Tienes otros planes. Por supuesto, ¿no? Es decir, hay una cosa que es fundamental. Es decir, yo me imagino que tú también, habanero, yo necesito el mar. Yo extraño mucho el mar. Yo extraño mucho el mar y a mí me gustaría vivir cerca del mar. Eso es un deseo. Sí, independientemente de hablar varios otros idiomas, porque es una de las cosas que nos sucede a los emigrantes cuando venimos a Europa y no vivimos en España. Al emigrante cubano, cuando no vive en España, bueno, tiene que aprender obligatoriamente otras lenguas. Y creo que a él, como escritor, también, además de extrañar el mar, que es lo que uno extraña tanto de Cuba, ¿no? Claro. No, y a ver, siempre España es un país que atrae mucho. Claro, y está el Mediterráneo. Por supuesto, cuando digo España pienso siempre en la costa mediterránea. Exactamente. La costa norte es muy fría. Claro. En el Atlántico se pasa frío. Claro, entonces el lugar ideal sería España en el Mediterráneo. El lugar, bueno, Valencia es una ciudad que a mí me gusta mucho. Valencia es lindísimo. Me gusta mucho Valencia, pero bueno, Málaga también es otra ciudad que... Yo prefiero Valencia por las naranjas. Bueno, pero bueno, tampoco se puede pedir mucho. Tampoco se puede comer naranjas todo el día. Le doy varias opciones al destino y si él, le doy para que él escoja, yo acepto lo que él... Pero a mí verdaderamente, desde Cataluña hasta Cádiz, sí, toda esa costa me gusta. Claro. Todo me gusta. ¿Quién sabe si Cuba cambia, no? Eso es un gran sueño que tenemos los cubanos y es una gran pregunta que nos hacemos todos los días. Si Cuba cambia.
Bueno, si Cuba cambia, lo vamos a saber inmediatamente, porque él va a escribir muchos libros. Bueno, Yo voy a componer muchas canciones que tengan que ver con eso y además de eso voy a hacer muchos videos pero que por tengan ejemplo, que ver con la libertad de Cuba. yo solo escribo de Cuba, es decir, es curioso, pero diría eso, sí, lo que te había dicho. Yo pienso que mi mente estuvo procesando toda esa información desde la distancia y yo creo que desde la distancia puedo hacer un análisis un poco más objetivo o menos emocional de la Cuba que yo viví, que no es la Cuba de Claro, ahora, ¿no? claro. No es la Cuba de ahora, la Cuba que yo viví probablemente no exista ya más, o la que tú dejaste tampoco, No, ya Cuba, esa Cuba no volverá. ¿no? Quizás volverá en algunos años una Cuba más turística, más desarrollada, más Pero linda. será otra Cuba. Pero será otra Cuba, completamente Incluso, distinta. incluso la forma de hablar ha cambiado. Por supuesto. Yo llego a Cuba ahora y no es Bueno, igual. nosotros hablamos castellano antiguo. Podríamos decir, nosotros hablamos el castellano, el español que se hablaba en Cuba en los años 90. Exactamente, tenemos este acento Que no es entre canario y andaluz. Podría ser, ahora es otra cosa. Claro. O en los años 50 era otro acento también. Cambia, ¿no? Lo que pasa es que, es decir, si tú vives todo el tiempo vas adaptándote, pero si te vas de Cuba 20 años y después regresas. Bueno, pues para los canarios, para los andaluces, para todos los lectores de habla hispana, tenemos estos libros escritos por Oliet Rodríguez Moreno. Mira, este libro, que también es Cuba, este libro también yo lo quiero, yo lo quiero mucho, porque este libro pero este libro es Cuba, pero es la Cuba de principios del siglo XX. Sí, sí. Este libro yo lo hice como, yo diría que son dos necesidades. Yo quería vivir la Cuba esa que no pude vivir, que fue una Cuba... El libro se llama Échale salsita. Échale salsita. Aquí ven la portada, tiene dos preciosos tacones de mujer. Creo que fue tu hermano quien hizo Mi hermano es el que hizo el diseño de portada. Un libro muy interesante también, que a veces raya en el máximo erotismo. Este libro, como te dije, yo tenía la necesidad o quería vivir esa Cuba que no pude vivir. Sí. Y a la vez quería inventarme la historia de mi abuelo. Mi abuelo se muere cuando yo tenía 14 años, 15 años. Y tú no conociste verdaderamente. Yo no conocí, me quedé con el deseo de conocer la historia. La verdadera historia de tu abuelo. La verdadera historia de mi abuelo, que mi abuelo vivió muy... Que él sí sabía dónde habían escondido los diamantes del Capitolio. Bueno, en el libro está la clave de dónde está verdaderamente el diamante del Capitolio. Sí, sí, sí. El diamante del Capitolio, que era el centro de un gran salón que fue robado en los años 50, fue en los años 30. No, en los años 40. En los años 40 fue robado ese diamante y entonces hay toda una gran especulación sobre ese diamante que jamás se volvió a encontrar. Pero el abuelo de Oliet sabe dónde está. Dónde está. El abuelo imaginario. Mi abuelo, claro que mi abuelo, él tuvo posesión del diamante del Capitolio y no voy a decir... Él lo tuvo en sus manos. Lo tuvo en sus manos y estuvo mucho tiempo en su casa hasta que... Un diamante de esas dimensiones, ¿no? Un gran diamante. Y después hizo algo con él, que es realmente el final del libro, ¿no? Así termina la entrevista de hoy con Oliet Rodríguez Moreno. Estoy eternamente agradecido de que haya accedido a esta petición. No podía hacerlo de otra manera, si no yo hubiera buscado la forma de asesinarlo en público. Bueno, Oliet, un gran amigo, un gran escritor. Oliet, muchas gracias por la entrevista. Gracias a ti. Y nos vemos pronto. Nos vemos la semana próxima. Oliet Rodríguez Moreno, gracias por todo. Hasta la próxima. Como digo siempre, no hablen nunca mal de nadie. Eso no se hace. Cuídense bien. Hasta la próxima.